Esos calendarios no solamente lo hacían para señalar los días festivos, tenían funciones también de otro orden, agrario, teúrgico, es decir, el manejo ritual de ciertas fuerzas cósmicas, etcétera. Bien, entonces vienen los ciclos cósmicos, a lo cual nuestros ancestros le tenían una especial dedicación, estudio. Y gracias a estos ciclos cósmicos, por ejemplo, construían una ciudad, un centro ceremonial, y después de cierto tiempo lo dejaban, porque era como una suerte de una ciencia que le indicaba que es el lugar telúrico donde se había dispuesto la construcción de una pirámide o de una ciudad. Ya la fuerza espiritual ya no estaba ahí, sino había migrado o ya dejó de operar. A ver, un ejemplo. ¿Dónde está presente la leche en la vaca? ¿Cuál es el origen? El origen es la sangre, está presente en toda la vaca. Esa sangre, cuando sale por la ubre, se transforma en leche. De igual manera, en el planeta hay puntos que son como la ubre de la vaca, en donde en determinados momentos sale más leche, más fuerza, más energía, más influencia espiritual. Una vez que esa ubre deja de dar leche, la dejan a la vaquita y se va. Bien, este entendimiento no la tienen los arqueólogos, los antropólogos, porque ellos están buscando de que razones políticas, razones geoclimáticas, sociales, etcétera, que no es que esas razones estén de más, pero que no explican bien lo que podría explicar un determinado ciclo cósmico. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque precisamente, de acuerdo a la tradición andina, especialmente la quechua, estamos viviendo en el Llana Pachacuti, en el Pachacuti de la oscuridad. Pero, digamos, hay varios trabajos que un poco hablan sobre esto con mayor detenimiento. Uno de ellos es el de Génesis, en el libro Génesis de la cultura andina, de Carlos Mía Villena, un hermano de origen aymara, con quien tuve la gracia de tener una bonita amistad. Nos habla precisamente de esos ciclos de más o menos 500 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la humanidad en su conjunto, no solamente nosotros, está sometida a ciclos cósmicos, así como está sometida a las 4 fases de la luna o a las 4 estaciones del sol. De igual manera, está sometida a ciclos cósmicos de otro vuelo, de mayor envergadura. A tal punto que tradiciones como en la India sostienen de que ahorita estamos viviendo el final del Kali Yuga, la edad oscura. Sí. Bien, entonces, más o menos concuerda con eso que le llaman el Llana Pachacuti. Esto que les digo lo señala con mucha claridad Juan Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua en su libro, escrita a principios del siglo XVII. Ahí lo expresa esto, no estoy inventando. Entonces, el mismo Guamán Poma de Ayala decía
de que estamos viviendo en un Pachacuti al revés, ¿sí? Es decir, que las tendencias inferiorizantes van a primar en estos 500 años. ¿Qué ocurre? Que existen esto que se llama las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Una tradición, si nosotros hacemos un breve estudio etimológico y filológico del término tradición, al cual estamos nosotros obligados a entender, porque tenemos, por ejemplo, el español como lengua común, para mal o para bien, ¿sí? Entonces, necesitamos entender bien esto, porque si no lo entendemos, va a ser difícil establecer la diferencia entre tradición y religión. Entonces, lo primero que hemos visto son los ciclos cósmicos. Lo segundo, que la humanidad en su conjunto está viviendo en un determinado ciclo cósmico del cual nosotros no nos escapamos. Es como cuando hay una lluvia. Entre nosotros existe un dicho que dice, cuando llueve todo el mundo se moja. Aquellos descuidados se mojan más, aquellos que saben que va a llover usan un paraguas o un abrigo, se protegen de la lluvia. Bien, las lluvias son esas fuerzas cósmicas que impulsan a la humanidad en determinadas formas de comportamiento. Y hay un tema que de repente va a causar polémica incluso entre nosotros. Pero que esto que voy a señalar está registrado en todas las tradiciones del mundo, no solamente nuestras. Se habla de que al origen de los tiempos existió una tradición primordial y que el resto de tradiciones que existen son adaptaciones más o menos crepusculares de esta tradición primordial. Y aquí viene un poco el tema de lo que es tradición, que viene del latín tradere, que significa comunicar, transmitir. Entonces, la mayor parte de especialistas sobre el tema sostienen de que se trata de una transmisión de ciertos mitos, de ciertos ritos, de ciertos usos y costumbres, y a eso le llaman tradición. Sin descartar esta posibilidad, la tradición, además de eso, transmite algo sutil, transmite una influencia espiritual. Pero cuando yo hablo de espiritual, inmediatamente en nosotros se nos ha acostumbrado a asociar lo que es espiritual con lo religioso. Y no necesariamente lo espiritual es religioso. Así como no necesariamente lo religioso es espiritual. Por ejemplo, el esquilmar a los fieles sacándole el diezmo no es espiritual, pero sí es religioso. Está basado en ciertas interpretaciones particulares que hacen de su libro que le llaman palabra de Dios. Claro. Entonces, es importante que establezcamos qué se transmite de generación en generación. Y la mayor parte de investigadores, los más serios, con lo que podemos estar de acuerdo, es que aparte de ritos, mitos, danzas, comidas, vestidos, vestimentas, se transmite algo más sutil. Se transmite una fuerza espiritual. Y precisamente una tradición decae cuando
ya no transmite adecuadamente esa fuerza espiritual. Bien, eso, digamos, en el concepto de una tradición primordial, existente miles de años. Y esto nos lleva en conflicto, hermanos y hermanas, nos lleva en conflicto ¿a qué? A las ideas modernas, por ejemplo, del evolucionismo, porque nos han puesto el chip ya durante varias generaciones de que todo evoluciona. Incluso nosotros usamos la palabra evolución de una manera cotidiana, por querer decir mejora, cuando sabemos que la palabra evolución es una aplicación de la palabra progreso que surge a fines del siglo XVIII entre los europeos, con Condorcet, Turgot y Listen. 3, a fines del siglo XVIII, aparece la palabra progreso. Augusto Comte, a principios del siglo XX, lo utiliza para constituir su famosa ley de los 3 estados, para explicar cómo es que la humanidad se va desarrollándose de lo menos a lo más. A mediados del siglo XIX viene Charles Darwin y aplica la idea del progreso de Augusto Comte